¿A qué llamamos negocios éticos? ¿Qué se entiende por negocios éticos? ¿Cuál es su visión de que podemos decir que una empresa tiene una actuación ética? Esa es como la entrada de este panel y luego ya comenzaremos a hacer la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Sumarse, a Teresa por invitarnos y muchas gracias por todos los que están acá escuchándonos. En realidad el tema de la ética es complicado porque depende del lugar donde usted nació, la forma como fue educado, sus valores, sus principios pueden ser diferentes. Usted es musulmán, usted es cristiano, o usted hubiera nacido en la época de Abraham Lincoln, que usted lo citó, y tener esclavos era una cosa lícita, digamos, y moralmente aceptable. Es decir, los mismos que tenían esclavos iban a la iglesia los domingos y eran unas personas respetables. Entonces el tema de la ética es un tema delicado porque depende de las culturas, las personas. Pero para efectos de los temas que estamos hablando el día de hoy, hay una ética básica que vale para todos. Y es que no se vale hacer negocios si usted está dañando a las personas o al ambiente. En otras palabras, la ética desde esta nueva concepción tiene que ver con que cuando yo hago negocios tengo que considerar cuáles son los impactos que voy a tener y hacerme responsable por esos impactos. Ahora que usted también citaba una frase del tema de lo mío y lo que viene y las futuras generaciones, o sea, no puede ser que nosotros estemos gastando los recursos que corresponden a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo la semana pasada tuve mi cuarto nieto, tengo 4 nietos. Y cuando yo veo ese bebé pequeño, ¿verdad?, que le va a tocar un mundo tan diferente al que yo nací. Usted que hablaba de vejez, imagínese cuando yo nací no existía la televisión, ¿verdad? Es increíble lo que ha cambiado y lo rápido que ha cambiado. Entonces, con ese cambio vienen cambios en los valores. Pero hay un valor fundamental que yo creo que es trascendente y que cruza todo lo que tiene que ver con valores de la humanidad, que es hacer daño a los demás para beneficiarme yo. Y de alguna manera lo que ha sucedido con la empresa privada tradicionalmente, y obviamente viene una mejora muy importante, pero desde la época de la revolución industrial y antes con todas las formas de esclavismo, etcétera, es que para hacer dinero yo tenía que dañar a otras personas o tenía que aprovechar los recursos que no me correspondían. Y esa es la ética que cambió. Yo diría que hoy podemos definir una empresa ética o un negocio ético como aquel que hace dinero sin dañar ni a las personas ni al ambiente. Dani, ayer hablábamos de esto, usted como excontralor de la República, y decíamos, éramos críticos todos de lo que nos estaba pasando como sociedad. Hablando de esto, de los negocios éticos, ¿nos podrías complementar todo esto desde su visión, desde su experiencia tan importante de mirar desde lo público, hoy desde lo privado, siempre muchas veces desde lo privado, y esta cultura latinoamericana, la cultura misma en Panamá? ¿Cómo nos genera esto, ese romper esos paradigmas, romper esa forma de hacer los negocios como tradicionalmente lo estábamos haciendo? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar yo creo que siguiendo las enseñanzas de uno de mis mentores, don Stanley Mota, que está aquí sentado conmigo, que me dice que lo más importante en la vida siempre no es saber lo que uno va a hacer, sino lo que uno no va a hacer. Y yo empiezo entonces diciendo de que una de las cosas más importantes que hay es definir, no es qué son negocios éticos, es cuáles son los que no son negocios éticos. Y lo que no es hacer negocios éticos y lo que no es ético, y esto puede ser sorpresa para muchos de ustedes, es lo que la sociedad panameña en su generalidad describe como negocios éticos, que es tener un código de conducta muy bien empastado en la librería cogiendo polvo, es hacer unas charlas muy bonitas para que todos las escuchen, pero es ver exactamente lo contrario en el desarrollo normal de la empresa. ¿Qué es un negocio ético? No hay negocios éticos, hay personas éticas dirigiendo negocios que se convierten por la influencia de esas personas en el desarrollo de esas empresas como negocios éticos. Y es muy sencillo, la gente siempre habla de los orígenes de la ética y la definición, y si bien es cierto, eso tiene carácter filosófico, la ética está llena de praxis completa. Y la primera pregunta que me hace cualquier persona es, ¿cómo hago para integrar? Y yo tengo una fórmula sencillísima, que es: tú tienes un círculo principal en tu empresa donde están tus colaboradores, tus clientes y tus suplidores. Si tú estableces condiciones éticas para el manejo de ese negocio con esas personas dentro de ese esquema,
tú estás haciendo un paso importantísimo. Porque tú estás definiendo cuáles son las condiciones que rigen con tus colaboradores, la claridad de las condiciones de trabajo, las ventajas competitivas. Estás insertando eso en el DNA empresarial. Lo estás transmitiendo entonces a tus suplidores, quien también quieren tener una relación ética contigo, pagos a tiempo, claridad de las condiciones, y lo mismo le impones a tus clientes. Esa serie de principios que tú como propietario le imprimes a tu empresa y la coherencia entre eso y el actuar es lo que define el éxito de la ética empresarial. Cualquier cosa que se aleje de eso no tiene la menor posibilidad de llegar a un 1%. Y lamentablemente estamos entrando por la puerta de atrás. Y nos pasa lo mismo con el gobierno corporativo, que la gente dice, es que yo quiero tener gobierno corporativo. Me dijeron que tengo que poner un comité de auditoría y tengo que tener un código de conducta. Hay un estudio que se hizo hace muy poco, y créanlo o no, de que el 70% de los códigos de conducta son copy-paste del otro. Las empresas más increíbles del mundo, ¿pero por qué? ¿Cómo puede tener una empresa farmacéutica el mismo código de ética que una empresa que se dedica a mantener aviones o una empresa que se dedica a hacer empanadas? Si las vicisitudes son totalmente distintas, lo que indica que hay que pasar por un proceso de sensibilización para poder hacer eso. Entonces, cerrando, te puedo decir nada más agregándole el puntito que me dijiste de mi posición pública, lo único que te puedo decir es que el peor enemigo de esto, entre otras cosas, hay varios, pero los peores principales son el éxito empresarial, curiosamente, porque mientras estoy haciendo plata, ¿por qué fijarme en esto? Y número dos, que la gente ha entendido, particularmente en Panamá, que no se puede. Es que el país funciona así. Es que yo para venderle al gobierno tengo que trabajar así. Entonces no le venda al gobierno, pues. Decida usted con quién quiere trabajar. ¿Quiere trabajar con este cliente o no quiere trabajar con otro? Ah, pero es que a mí solo me importa la plata. Ah, bueno, ahí hay un problema. Pero sí hay la posibilidad, lo que pasa es que hay un sacrificio. Y en esto hay una ventaja competitiva que después seguramente vamos a hablar de ello. Gracias. Sí. Don José, definitivamente hay un tema importante y es la debida diligencia. Para prohijar estos temas de los negocios éticos, ¿nos podría usted comentar un poco de esa debida diligencia? ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo avanzamos en ella? El deber hacer, pero el deber cuidar, o sea, el mapa de riesgos, todo esto que ustedes ayudan a construir y elaborar. Buenos días para todos, un placer estar acá en este panel con unos colegas realmente brillantes. Toda mi vida la he pasado en una industria que es la industria bancaria, así que conozco bastante de lo que es debida diligencia. Es un tema que ha ido evolucionando a través del tiempo, a través de regulaciones cada vez más estrictas, pero es algo que es sumamente importante. Y siempre escuchamos la famosa frase de conozca a su cliente y en la práctica no lo conocemos bien. Fallamos continuamente en conocer a los clientes, no hacemos nuestro trabajo como se debe. Yo he tenido la fortuna de trabajar en instituciones financieras muy grandes, internacionales. Estoy acá en Panamá con una institución financiera que no es muy grande, pero que es muy prestigiosa, que es el MMG Bank, del grupo Morgan & Morgan. Y lo que les puedo contar es lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo. Primero hay que tener un equipo, gente nuevamente, todo se cae en la gente, gente muy profesional, gente muy ética, y lo que hemos hecho es no solamente conformar una estructura de cumplimiento sólida y robusta, sino que hemos traído firmas especializadas del exterior para que nos hagan un análisis. Y es un análisis de brechas.
Y aprovecho para recomendar, si es que hay algún banquero acá, que todos los bancos deberían hacer esto. Traigan, y hay firmas especializadas muy buenas, y es un análisis de brechas. Y las brechas son, a ver, ¿cómo me comparo yo acá, soy una institución financiera en Panamá, con las mejores prácticas internacionales? Y si uno quiere, puede decir, quiero compararme también con las mejores prácticas en un mercado como el de Estados Unidos. Y esto es muy importante porque nos permite ver, primero, la realidad nuestra, cómo estamos. Y obviamente estos análisis traen consigo recomendaciones que son muy buenas para que podamos cubrir, superar esas brechas y ir avanzando en un tema que les puedo decir, aún en los mercados más desarrollados, falta mucho por hacer. Así que estos serían mis comentarios sobre la debida diligencia, Mauricio. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. No, ya logramos habilitar Doña Rosana, sí, usted hace referencia en sus blogs y otros escritos a la necesidad de cambiar el corazón de las empresas. O sea, aquí ya lo hemos dicho en introducción, aquí lo hemos dicho y hemos dicho que las personas al final. ¿Nos podría ampliar ese esfuerzo intelectual, motivador que usted hace continuamente? Porque yo creo que a partir de esos ejemplos es la idea que nosotros tenemos en este panel, es generar ideas fuerza, ejemplos fuerza para que otros puedan replicar. ¿Nos podría contar esa extraordinaria experiencia? Sí, muchas gracias. Nosotros en Bacredomatic, no sé si todos conocen bien el banco, estamos en 7 países, desde México hasta Panamá, somos el banco más grande de Centroamérica, tenemos 23,000 empleados y a mí me toca la difícil tarea de convertir esa empresa, digamos, en una empresa cada vez más responsable y motivar, digamos, a los gerentes, a la gente que está en el área de negocios, a la gente que está produciendo dinero y que tiene metas muy duras. En este momento, además, somos propiedad de un grupo corporativo colombiano, en realidad la empresa es 100% capital colombiano y por ende es todavía más difícil porque tenés ahí una visión, digamos, desde un país que no es centroamericano y que de alguna manera los accionistas, los socios, pues quieren manejar su empresa de una cierta forma, ¿verdad? La cultura local es distinta, en fin, hay una serie de retos que superar para quienes estamos en una posición de gestión de la responsabilidad social en una empresa compleja como esta. Entonces, una de las cosas que hacemos, y eso se los digo a todos los colegas que están acá, que trabajan en estos temas, es que hay que evangelizar permanentemente. Y eso significa educar, compartir conocimiento, dar herramientas, ayudarle a la gente a encontrar caminos, porque digamos una persona que está en el área de negocios dice, bueno, yo quiero hacer algo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, eso nos toca a nosotros como gestores, digamos, mostrarle a esa persona el camino, darle las herramientas, darle la capacitación. Y como además no tenemos un 5 en la parte de mercadeo, ni en la parte de publicidad, ni nada de eso, tenemos que usar otra serie de herramientas para poder lograr eso, ¿verdad? Cuando yo les digo, yo tengo un puesto muy bueno en el banco y estoy muy bien, pero cuando yo digo, veo la lista de sucesores, nadie quiere el puesto mío y me dicen, ¿pero por qué? Bueno, es que vos lo único que haces es negociar y empujar todo el día, qué cansado. Bueno, de ahí sí, es que de eso se trata, ¿verdad? Somos un departamento de 5 personas para cambiar el corazón de 23,000 y la cosa es dura. Entonces, usamos herramientas de comunicación diferentes y uno de esos es un blog. Ya aprovecho para hacer la propaganda aquí, el comercial. Escribimos un blog todas las semanas sobre estos temas y recientemente escribimos uno sobre este tema de cómo cambiar el corazón de las empresas y mostramos ahí una cosa que estamos haciendo para formar a nuestros propios ejecutivos a través de webinars y otras herramientas. Lo que pasa es esto, el ejercicio de la responsabilidad social es difícil y como bien usted lo dice,
tiene que correr por las venas de la organización, tiene que estar en el ADN. Y eso significa que todo el mundo esté convencido y que en su diario quehacer se preocupe de sus propios impactos. Cuando yo voy a las áreas de negocios, yo les digo, no, vea, es que un momentito, el impacto es suyo y usted es el que tiene que hacerse responsable. Si usted cobra altos intereses en las tarjetas de crédito, usted es el que tiene que ver qué hace con eso. Si es que la gente se está endeudando más de la cuenta, si es que la gente está usando mal el producto financiero, no es mi responsabilidad. Es responsabilidad suya. Yo lo que puedo hacer es ayudarle a usted a ver cómo atacar o minimizar ese impacto. Entonces, este ejercicio de la responsabilidad social, como usted bien lo dice, puede quedarse en un greenwash, ¿verdad? Puede quedarse en la empresa con una fachada, digamos, muy bonita, cumpliendo todos los cánones y los estándares, pero en el fondo el corazón sigue siendo un corazón duro. Y de alguna manera, hasta que no cambie esa realidad interna, digamos, la empresa no va a cambiar por completo. Como usted bien lo dijo, aunque existan los valores, si esos valores no están en las personas que las dirigen, es difícil que eso permee por la organización. Entonces, yo creo que ahí es donde está el principal reto, y aún cuando uno va viendo muchísimos avances, yo quisiera terminar diciendo que en realidad esto es más que una meta, es un camino. En realidad no existe una sola persona que podamos decir es 100% responsable, porque todos nosotros nos jalamos tortas todos los días, ¿verdad? Y cometemos una serie de errores precisamente porque a veces hacemos cosas irresponsables. Nos adelantamos al carro o nos tomamos unos vinos y luego los montamos en el carro y eso no debería ser, ¿verdad? Es un acto irresponsable. O de pronto no apagamos la luz, etcétera, ¿verdad? Entonces, no existe la responsabilidad total, pero sí existe un camino y un esfuerzo. Y yo creo que lo importante aquí es que la meta tiene que ser cambiar el corazón de las empresas. Que algún día de verdad las empresas, desde que nazcan con el objetivo sí de hacer dinero, pero no de hacer daño. Y de alguna manera no puede ser que el dinero sea justificación para hacer ese daño. Entonces yo creo que por ahí es donde está, y el esfuerzo grande de cambio del corazón está en el trabajo que tenemos que hacer los gestores para ir cambiando precisamente los principios de quienes dirigen realmente las corporaciones. Muchas gracias, muy inspirador. Dani, ayer hablábamos que hay una pregunta dura: a mayor regulación, mejor actuación empresarial, porque esa es una pregunta. Aquí en América Latina todo lo queremos solucionar a través de nuevas normas. Entonces, si hay alguien falló, una nueva ley; si hay una cosa, un nuevo decreto, y todo sigue igual, ¿no? Es el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, esa es y usted que lo ha vivido, nos podría hacer una reflexión al respecto. Sí, bueno, el gran reto aquí es así, lamentablemente, ¿no? O sea, ¿cómo opera esto? Esto es un sistema que consume y produce solito. Entonces viene la regla, viene la trampa, viene la regla, viene la trampa, viene la regla, viene la trampa. Es un feeding frenzy, se está todo el tiempo dando vueltas alrededor de lo mismo. ¿Y qué pasa? Que hay en la regulación muy pocas veces hay proactividad. O sea, no es alguien que está viendo algo a futuro de lo que va a pasar y sin necesariamente destruir el negocio lo enfoca, no. Es alguien que, oye, hubo un problema aquí, hay que sacar la regla, pero ya pasó el problema. Entonces, el otro que recibe la regla no la entiende. ¿Por qué yo tengo que hacer esto si el otro no entendí? Yo no hago lo mismo. Y muchas veces la regula, ¿pero por qué? Porque son dos caminos distintos. La regulación es un tema legal que entra por regulación y que debe cubrir, especialmente en las industrias reguladas, sectores bancarios, financieros, etcétera, su función, que no puede ser jamás reemplazada, sino tiene que ser complementada con la función ética. Entonces ahí está la pregunta: ¿por qué siguen pasando los problemas y por qué se siguen dando los escándalos si estamos yendo de regulación hasta aquí? Bueno, porque al final lo que no hemos modificado es el DNA y el corazón de la gente que está dentro de la empresa. Pero ¿cómo logramos eso? Y ahí está el problema, que lo queremos lograr con la misma velocidad que logramos una transacción bancaria, y eso es imposible. Sobre todo en empresas que tienen muchísimos años de estar caminando, que no han nacido con ese corazoncito, sino que hay que meterlo en la mitad del camino. ¿Cómo lo queremos meter? A la brava y a lo rápido. Aquí está tu código de conducta, léete las normas, fírmame aquí. Dice, oiga, ese empleado se llevó, o este colaborador se llevó esto. Sí, bueno, pero ahí el jefe también se lo lleva.
Bueno, al final del camino el tipo está viendo algo que es exactamente lo contrario de lo que dice el código. Y esa es una realidad que vivimos. Pero yo creo que hay una manera de panameñizar esto, porque el reto es nuestro, como país. Y una cosa que ayuda mucho es desmitificar. Y desmitificar es eliminar la idea de un mito. Y aquí hay varios mitos. El primer mito es de que la ética es para los grandes. El segundo, que la ética no da plata, pierde plata. El tercero es que la ética es una pérdida de tiempo. El cuarto es que no tiene ningún impacto en la realidad. Señores, estamos totalmente equivocados. ¿De qué te va a servir eso al final si al final la gente no va a estar sensibilizada al cambio? Bueno, yo te llamo, pues. ¿Hasta ahí quedó? Ese es el problema que hay. Sí, muy claro. Don José, hay una pregunta dura, otra pregunta dura. Sí, no todo lo legal es legítimo, como dijimos ayer. No todo lo legal es legítimo. Sí. Y asesorar siempre en estos temas y en temas éticos es muy complicado por lo mismo, porque el éxito impone otras cosas. ¿Qué se hace cuando surge esta alternativa de decir, aún siendo legal, hay cosas que tienen dificultades éticas? Y esa es una pregunta muy dura para un asesor, porque es legal lo que uno va a decir. Yo no voy a entrar aquí en el tema del que defiende al inculpado en un tema penal, porque siempre tendrá derecho a la defensa, así como también tiene derecho a la redención y al perdón, claramente. El sacerdote da la absolución y ya lo perdona, o sea, existe, o sea, yo no digo que no. Pero en los negocios hay esas preguntas más fuertes, si es, aún siendo legal, pero habiendo, según su criterio, unas dificultades éticas, ¿cómo sería ese asesoramiento? Esa es una pregunta que siempre le hacemos, que a nosotros nos hacen Impacto Global. Entonces me gustaría conocer su enfoque de este tema, expresando mis disculpas si compromete un poco esa pregunta. Bueno, es una pregunta bien fácil, ¿no? Cuando a uno le dan a escoger entre lo legal y lo ético, la respuesta es fácil, ¿no? Vamos a lo ético. Sin embargo, en la práctica no es así. Día a día nos enfrentamos con dilemas éticos. Y los dilemas éticos, hay algunos muy simples y hay unos muy complejos. Yo, por lo menos, recomendaría hacernos, cuando uno tiene estos dilemas, primero involucrar a mucha gente, ser muy abierto, muy transparente en el problema que se está discutiendo, en la decisión que se tiene que tomar. Y recomendaría hacerse algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, la decisión que estoy tomando o que voy a tomar es una decisión basada en lo verdadero, en lo honesto. Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿estaríamos siendo justos y equitativos con todas las partes afectadas por esta decisión? Una tercera pregunta podría ser, ¿la imagen de la organización se beneficiaría con esta decisión? Y finalmente, algo que está ya, que ya quizá lo mencioné, es cómo afecta, o sea, si todas las partes interesadas van a ser beneficiadas por esta decisión. Entonces, 4 preguntas simples. Si la respuesta a esas 4 preguntas es sí, la decisión es ética. Usualmente no ocurre así y uno tiene que discutirlo. Nuevamente hay que discutirlo con absoluta transparencia, absoluta apertura. Muchísimas gracias. Hay un bambuco colombiano del siglo XIX que se llama 4 preguntas y creo que entonces 4 preguntas si lo quieren o no al que está cantando, si la amada lo quiere. Aquí creo que perfectamente también cabrían esas 4 preguntas como un catálogo de don José nos acaba de exponer a nosotros y ojalá que quedara en la relatoría las 4 preguntas porque creo que nos ayudarán muchísimo en esto. Muchas gracias por esa concreción. Rosana, ¿qué tan fuerte es la presión de los grupos de interés para que las empresas tengan una actuación ética?
Sí, bueno, primero quiero agregar a las preguntas de este tema anterior. Cuando yo trabajaba en H.B. Fuller, una empresa norteamericana grande, productora de productos químicos, que en ese tiempo lideraba un empresario líder centroamericano que se llamó don Walter Kidling, con el que tuve el honor de trabajar. El código de ética comenzaba con una sola pregunta. Se las dejo porque es una muy buena pregunta. Decía, si usted no tiene tiempo de leer este código de ética y tiene que tomar una decisión, solo hágase esta pregunta. ¿Está usted dispuesto a defender su respuesta en el noticiero de las 7? Si su respuesta es sí, hágalo, y si no, mejor no, ¿verdad? Porque, es decir, yo creo que esa pregunta es muy, muy importante. ¿Qué tan dispuesto está usted a defender su respuesta en el noticiero de las 7? Bueno, y yéndonos entonces al tema de los grupos de interés. Definitivamente, como usted lo dijo, los empresarios, y eso es una cosa muy importante, los empresarios no es que se hicieron buenos de un día para otro, ¿verdad? Hay empresas que siempre han sido buenas. Yo tuve la suerte de conocer a don Alberto Mota, un fundador de una empresa, de empresas ejemplares en este país, y así como esa, muchas otras empresas centroamericanas, entre esas la empresa en la que yo tengo el gusto de trabajar, Bacreomatic, es una empresa buena de corazón, lo cual no quiere decir que se equivoque todos los días. Yo cuando hago charlas con los empleados, los jefes, vacilo diciendo, bueno, nosotros somos 23,000 empleados, con solo que se equivoque una vez cada día, ¿verdad? Son 23,000 errores y probablemente nos equivocamos entre 3 y 4, son unos 100,000 errores al día. Nos tienen que querer mucho para que se queden con nosotros, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Entonces, ser responsable, ser ético no quiere decir que uno no se equivoque, quiere decir que cuando uno se equivoca, hace algo al respecto, toma la responsabilidad por esa equivocación. Y los grupos de interés definitivamente son en este momento la principal presión que tienen las empresas para hacer las cosas bien. ¿Sí? Como le digo, siempre hay empresas buenas, que han sido buenas tradicionalmente, siempre hay empresas que siguen siendo jodidas en el corazón y que sin embargo aparecen en la lista de las responsables, pero todas están avanzando en esta dirección, las sí y las no, por una razón, la presión de los grupos de interés. O sea, es una cosa impresionantemente increíble, digamos, como hoy cualquier cosa que usted haga, si alguien conoce un hecho erróneo y logra que eso tenga suficiente audiencia en una red social, en un segundo se le convierte a usted en un problema. Y si bien en América Latina todavía estamos un poco lejos de eso, porque todavía la presión social y la gente no entiende bien el concepto y la gente sigue pensando que ser responsable es regalar plata, entonces el que más regala es el que sale mejor en la foto, cada vez más se va entendiendo que el verdadero problema de las empresas está en la forma como producen. Y esa producción de valor tiene que estar inmersa en principios éticos, porque si no, lo que hacen es dañar a las personas, dañar el ambiente y aprovecharse de la fuerza de los demás para mi propio beneficio. Entonces, yo creo que eso viene cada vez con más fuerza. Solo les voy a contar una anécdota y con eso terminamos. En una sucursal nuestra, en uno de los países, una empresa contratada, no es empleado de BAC, la fuerza de seguridad, llegó una señora al entrar a la sucursal del banco, una sucursal chiquitita en una zona fuera de la ciudad, venía con anteojos, venía con un pañuelo en la cabeza, toda tapada, ¿verdad? Y quería entrar. Y el guarda le dice, usted no puede entrar con anteojos y con la cabeza tapada. Entonces la señora le dice, es que yo tengo cáncer y vengo de hacerme una quimioterapia y la luz me afecta terriblemente la vista y además se me está cayendo el pelo. Entonces el guarda entra y le pregunta a una de las chiquitas ahí en la plataforma, no estaba la jefe, en una sucursal de 5 o 6 personas, y la mujer le dice, no se puede, no puede entrar. Entonces la mujer se va para su casa y una hora después había una página web que decía, en Bacreomatic rechazan a las personas con cáncer. Y salía una mujer, ¿verdad?, con unas lágrimas de sangre que le salían así, ¿verdad?, lo más dramático que he visto en mi vida, y ya tenía como 2,000 seguidores cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? Es decir, así es así. Y usted puede decir, pero ese guarda no es empleado mío. Para efectos del cliente es transparente, ese está ahí parado, nadie sabe quién es empleado. El punto es que es una persona que está prestando un servicio y como todos los demás tiene que ser una persona que esté absolutamente alineada. Entonces,
Yo creo, y en Bacromatic, digamos, tenemos un monitoreo de redes permanente todos los días de la semana. Tenemos por supuesto, un código de ética que se modifica permanentemente a partir de los cambios. Tenemos un sistema de alertas, tenemos un sistema de atención de crisis, tenemos 1000 cosas. Eso no existía antes, eso no existía antes. Cuando yo nací, las empresas hacían lo que les daba la gana y a nadie le importaba. Y si a uno le importaba, no tenía manera de quejarse. Hoy, una hormiga que va pasando por el piso, como digo yo, se entera de algo, pasa frente a su sucursal y no le gusta algo, y si logra el suficiente público, se puede convertir para usted en un problema. Entonces yo creo que tenemos que tener un constante conocimiento, monitoreo, acercamiento con los grupos de interés, y además entender una cosa. Yo digo, para un banco la sostenibilidad es simple. El banco vive de la plata de la gente. Si la gente no tiene plata, no hay banco. Punto. Entonces, a los bancos nos conviene que la gente tenga dinero, que crezca, que se desarrolle, que hayan más empresas. Es el círculo virtuoso de la sostenibilidad. Entonces, no es explotar a la gente hoy, ¿verdad? Y yo me hago rico y ya después los demás que vienen vean a ver qué hacen, sino es ver cómo hago yo para crear empresas que dentro de 150 años, dentro de 200 años sigan vivas y sigan llevando bienestar a las personas. Y yo creo que ahí es donde está el tema de los grupos de interés como un factor fundamental para la sostenibilidad de las empresas. Gracias. Dani, usted lo dijo ya, pero quisiera que ampliara más. Usted dice, aquel que no esté actuando bien, le garantizo que no va a sostener, que no va a ser sostenible. Si usted fuera el vidente, tuviera la posibilidad de tener esa visión de futuro, ¿cómo se imagina la Panamá del 2030-2040? Con estas realidades y estas cosas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos nosotros tenemos algo que nos ayuda, pero al mismo tiempo nos pesa mucho, que es el tema del convencimiento. Nosotros hemos sido desde nuestra fundación un lugar de tránsito, un lugar de comercio, un lugar de transaccionalidad. Y esto nos ha obligado un poco a mantenernos siempre en la parte de arriba de la ola y no profundizar. Sin embargo, todas las cosas buenas terminan y nosotros tenemos que entender que si nosotros no incluimos esto dentro de la agenda, igual que lo explicaban hace un momento con el tema de la transparencia, estamos fuera del juego. Y nosotros tenemos mitos un tanto legendarios que siempre nos hemos sentido, que también es bueno y malo, que somos el corcho que nunca se hunde. Pero eso no, y estamos empezando a ver de que eso no necesariamente es así siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo que decías tú en tu charla que me gustó mucho. Yo le hago una pregunta a todos los que están aquí, no levanten la mano porque no los voy a hacer sentir mal, pero ¿cuántas de las empresas aquí le han dado alguna vez a alguno de sus colaboradores un premio por su conducta ética? ¿Y cuántos premios hay al tipo que más vende en la empresa sin saber cómo vende? Es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que queremos generar dentro de la gente? ¿Qué queremos que la gente le entregue? ¿Por qué no promovemos, igual que los niños? Genial las explicaciones de ustedes que me encantaron de la educación y del camino. ¿Por qué a un niño que le va mal en la escuela el papá lo castiga y a un niño que le va bien en la escuela el papá lo incentiva? Porque es un asunto de psicología. Esto explica exactamente igual. Usted quiere incentivar la conducta ética dentro de su empresa, premie la conducta ética. Usted quiere castigar la conducta que no es ética, castíguela. Y ahí viene el segundo problema, que es que no hay una vinculación entre la ética y el castigo. Entonces, para eso es que en Estados Unidos se ha insertado la figura de lo que se llama hoy el Ethics and Compliance Officer. ¿Y por qué está metido la palabra ethics? Porque antes nada más había el compliance. Y el compliance solo decía, oye, hay una cosa ahí que a mí no me gusta. Pero entonces ahora el ethics dice, espérate, ese negocio no está kosher. Y si lo haces tú, te vas. Y si lo hiciste, te vas. Entonces tenemos que pasar entonces a entender, y esto también estaba en la charla anterior, de que incluso en las más altas instancias, además del ejemplo, tenemos que casar este concepto de lo que decimos con lo que hacemos. Porque este es un mundo muy chiquito.
Entonces nosotros hablamos de la ética, pero entonces nuestros colaboradores ven nuestras conductas que no son éticas en el internet, en los Twitter, y entonces la gente al final sabe cuál es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Yo espero de que esta idea de sumarse, esta iniciativa de esta gente que está aquí, que es brillante, que es dedicada, y aquellos que hacemos un poquitito dando un granito de arena, sabemos que estamos bregando en una lucha que no vamos a claudicar y vamos a seguir caminando. Lo que hay que hacer es unirse a ese esfuerzo, sumarse a ese esfuerzo de entender y de hacer entender a la gente la importancia que tiene esto dentro del desarrollo empresarial por una sola razón fundamental. Hoy en día, eso no pasaba hace 40 años, los negocios se podían sostener sin esto. Hoy en día no se pueden sostener sin esto, no son sostenibles. Y yo le hago una pregunta, si usted ha trabajado toda una vida en un negocio, ¿no quisiera usted que el día que usted no está, sus hijos o sus socios o sus colaboradores sigan adelante con esa labor y la gente que tiene puestos de trabajo pueda seguir adelante trabajando y devengando su salario de eso? Ese es el reto del país que necesitamos. Si nos enfilamos por allá, Mauricio, ojalá podamos ver a nuestros hijos recibiendo eso. Si seguimos con la conducta de medir todo en función del dinero, no vamos a poder llegar allá. Muy interesante. Don José, nos amplía esos desafíos. ¿Usted cómo ve esos desafíos en estas sociedades latinoamericanas y en Panamá en particular para realmente alcanzar el estadio de unos mejores negocios, unos negocios que supervivan en el tiempo, que las compañías, usted lo manifestaba, una de las principales responsabilidades de las compañías es mantenerse, entonces, pero por lo mismo que usted comenta, porque es que mucha gente come de las compañías, muchas. Entonces, ¿usted qué esos desafíos en este siglo XXI? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta, pero si tuviese que elegir el mayor desafío que yo veo hacia adelante, lo veo en la cultura de las empresas, la cultura organizacional. Obviamente muy vinculada a la ética y a todos los valores que hemos estado hablando. Y esto es importantísimo. Yo siempre digo de que la estructura que hay que tener, el hardware, que son los procesos, los códigos, todo eso está muy bien y hay que tenerlo y tiene que ser muy sólido, pero después hay lo que se llama el software, y el software es cómo se comporta la gente, la conducta de la gente, y ahí es donde entran los valores, la ética. Si el software no funciona, usted puede tener el mejor hardware y bueno, lo hemos visto a través de tantas crisis que han pasado. Así que el tema acá es la cultura. Hay que profundizar y esto tiene que venir de arriba. Esto tiene que venir de arriba y tiene que permear a toda la organización. Pero es el liderazgo y comienza esto por las juntas directivas, ¿no? Las juntas directivas tienen que marcar el famoso tone at the top, como dicen, para que las empresas puedan tener unas culturas, obviamente éticas, pero muy robustas. Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos por delante. Mire, hemos tenido un panel, muchas gracias, hemos tenido un panel de lujo. Las vivencias, la pasión con que se habla, creo que nos motivan absolutamente a todos. El siglo XVIII fue denominado el siglo de las luces. Veníamos del absolutismo a la ilustración. El siglo XIX es el siglo de la revolución industrial, con la gran aparición productiva de la máquina de vapor, la electricidad, y comenzó a cambiar el mundo y obviamente va a aparecer muchos problemas adicionales. El siglo XX fue el siglo de la tecnología. Nosotros somos una generación bendecida porque nos ha tocado ver uno de los elementos disruptores en la historia de la humanidad como es la Internet.
Poquitos disruptores había en la historia de la humanidad y nosotros somos testigos de uno de ellos. Y este siglo XXI es el siglo de los derechos y la edad del comportamiento, del how. Antiguamente, hace nada, lo que preocupaba era ¿para qué lo hago y cuánto me cuesta? Ahora hay que preguntar ¿para qué lo hago? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cómo lo hago? Esa última del how es la que marca este siglo, porque la ciudadanía ya es más consciente que tiene derechos. En el mundo de las TIC, donde todo es plano, donde todo se conoce, son más conscientes que tienen derecho. Por lo tanto, esa edad del comportamiento es la que tiene que florecer. Y no es un discurso religioso, es un discurso de negocios, es un discurso de sostenibilidad, es un discurso de rentabilidad. Dirá que es muy difícil, que hay que luchar contra la corriente, que hay que avanzar siempre remando y que somos muy poquitos los que luchamos por esto. Pacto Global, la red panameña del Pacto Global en cabeza de Sumarse, tiene también ese propósito. Y dirá usted, ¿voy a desmayarme en ese intento? ¿Será que no logro? ¿Será que es un esfuerzo muy perdido? ¿Será que es mejor que dejar que las cosas pasen porque soy solamente yo, son solamente estas 200 personas en el auditorio? Y yo ante eso le responderé la frase de la de noviembre próximo santa de la Iglesia Católica Sor Teresa de Calcuta. Una gota no hace el océano, pero el océano sería menos sin esa gota. Muchas gracias.